Bueno, realmente ha sido un tema apasionante, complicado, porque la genética no es un mundo fácil, pero la verdad es que abre muchas expectativas y bueno, le damos las gracias a la doctora por habérnoslo sintetizado y haber explicado claramente las consecuencias de la genética. Y ahora a continuación tenemos a la doctora Ana Bergua, que es nutricionista infantil del Hospital de la Paz, que nos va a dar, yo creo, una visión fantástica de la nutrición, sobre todo la nutrición infantil en nuestros niños con epidermolisis bullosa. Bueno, muchas gracias a la asociación y a todos los familiares que estáis hoy aquí por haber hecho el esfuerzo de juntaros, que estas experiencias siempre son pues, muy productivas porque aprendemos todos. Y nada, a mí me toca hablaros un poquito de la importancia de la nutrición en esta patología. Vamos, os pido un último esfuerzo para cerrar esta mañana y nada, vamos a intentar hacerlo un poquito práctico. Lo primero que debemos hacer es saber en qué consiste una valoración del estado nutricional, que no es otra cosa que una cuantificación de las reservas energéticas y los depósitos proteicos con el fin de identificar a aquellos pacientes que ya están, o lo más importante, los que pueden estar en riesgo de una situación de malnutrición, tanto por exceso como por defecto, para buscar herramientas para que, bueno, pues poder combatir o tratar esta situación. Esto es un poco pues, como la cuenta del banco, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo que ingresamos y lo que gastamos y perdemos, para que, con el objetivo de que tengamos un balance energético positivo. ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? Pues que hay un desequilibrio. Por una parte, porque los pacientes presentan un aumento de los requerimientos energéticos, pues por su situación de inflamación crónica, por las infecciones de repetición que tenemos, que implican muchas veces fiebre prolongada, por la pérdida de nutrientes fundamentalmente a través de la piel, y además de este aumento de los requerimientos, muchas veces tienen una ingesta disminuida, pues por problemas fundamentalmente mecánicos, pues por problemas a la hora de tragar, pues por anquiloglosia, microstomía, dificultades para tragar, muchas veces también por factores psicológicos, anímicos. O sea que bueno, este desequilibrio hace que muchos de los pacientes presenten una situación de malnutrición. Esto no lo debemos ver como un hecho aislado, ¿vale? Porque son muchos los factores que son causa y consecuencia. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente con una ingesta disminuida que pierde peso, supone un retraso en el crecimiento y desarrollo asociado a unas deficiencias nutricionales, y esto hace que empeore, pues en el caso de la epidermolysis bullosa, muchas veces el aumento de infecciones, el retraso también en su cicatrización. Por esta situación de inflamación crónica hay una elevación de una serie de parámetros bioquímicos en sangre que producen una pérdida de apetito. Entonces, bueno, se produce un poquito un círculo vicioso que debemos pues, atacar para que pues, no se perpetúe esta situación. Y es que sabemos que la malnutrición, como hemos comentado, es muy frecuente en estos pacientes. Sabemos que existe en todas las formas clínicas, que es verdad que dependiendo de la forma clínica se manifiesta con diferente gravedad. Y además estas manifestaciones pueden ser muy amplias. No solo es el niño que es pequeñito y delgadito, sino que podemos tener también malnutriciones por alteración de la composición corporal, vemos muchas deficiencias de nutrientes, entre otras cosas. Es verdad que no hay muchos estudios que valoran el estado nutricional en esta población porque, como veremos a posteriori, es difícil hacer una valoración buena del estado nutricional de un paciente con epidermolisis bullosa. Pero es verdad que todos los estudios concluyen en que es prioritario pues, una identificación de este estado de malnutrición y el tratarlo, porque se ha visto que tiene una relación directa con el desarrollo ponderostatural, con la calidad de vida, con la optimización a la hora de la curación de esas heridas, etc. Entonces, sabemos nosotros como pediatras que el periodo de máxima vulnerabilidad en cuanto al riesgo de malnutrición son los 3 primeros años, pues, puesto que es cuando el niño más crece, ¿no? Además del pico puberal. Y dentro de estos 3 primeros años es súper importante los primeros 12 meses de vida. Entonces, en este primer año de vida es cuando más tenemos que hacer hincapié en solicitar, ¿no? Por nuestra parte una adecuada valoración nutricional. Entonces, este primer año de vida sí que es conveniente el hacer unas revisiones pues, cada 2 o 3 meses y posteriormente se pueden ir espaciando un poco según la evolución del niño. Y
Dentro de esta valoración nutricional pues hay que englobar diferentes aspectos para que sea completa. Pues tendremos que hacer una valoración antropométrica, tendremos que ver un poco cómo es la ingesta de ese niño desde el punto de vista de la cantidad y la calidad, si presenta síntomas o no a la hora de llevar a cabo esa alimentación, cuánto realmente es lo que necesita el niño, cuánto es lo que pierde a través de una estimación de cómo está pues, su superficie cutánea en ese momento, y hacer una analítica completa, porque como luego veremos, pues hay muchos parámetros que pueden estar alterados y nos pueden dar mucha información. La particularidad de los niños con epidermolisis bullosa es que, como sabéis, por la fragilidad cutánea, muchas veces solo disponemos de un peso, una talla, un perímetro cefálico de la cabecita en los menores de 2 años y un perímetro braquial, que es el que medimos en el brazo, que nos puede dar una idea más o menos de cómo está el compartimento muscular de ese paciente. Por su fragilidad cutánea no podemos hacer pliegues cutáneos que nos hacen una idea del compartimento graso, ni otras técnicas pues como la bioimpedancia, que consiste en bueno, pues analizar la composición corporal a través del paso de la corriente, porque implica usar unas pegatinas que no podemos pegar a la piel. Entonces, a través del peso y la talla, que es mayoritariamente lo que solemos utilizar en estos pacientes, pues hay una serie de índices nutricionales que más o menos nos orientan cómo está ese paciente, ¿no? Mayoritariamente dentro de la desnutrición. Y una vez que nosotros nos hemos hecho una idea, lo muy importante también es compararlo con la población de referencia. Sabéis que hay unas gráficas pues, de crecimientos de los niños sanos que sitúan al paciente con respecto al resto de la población de su edad y sexo, que son los famosos percentiles, y también empleamos las desviaciones estándar, porque son muy útiles en este tipo de pacientes, porque cuando un paciente con epidermolisis bullosa está por debajo del percentil 3, pues los percentiles no nos saben decir cuánto por debajo está de ese percentil, sino que tenemos que ver cuánto de desviado realmente está con respecto a ese percentil 3. Entonces, una vez que tenemos valorado al niño, hay ecuaciones predictivas que nos explican, en función del peso, la talla, la edad y el sexo del niño, lo que realmente ese niño necesita para tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Estos son pues, bueno, métodos indirectos de medida. Digamos que dentro de los métodos indirectos, el más exacto para mirar ese gasto real energético consistiría en una calorimetría indirecta, que, bueno, que es verdad que no está disponible en muchos hospitales y que realmente mide el gasto pues, de la manera más certera posible. Además, como veis, bueno, hay diferentes interfaces, aquí parece como una burbuja, pero hay diferentes interfaces que simplemente pues, con la puesta de una mascarilla se puede valorar. Exige colaboración por parte del paciente porque tienen que estar respirando como 20-30 minutos y bueno, pues para la edad pediátrica la verdad que se emplea bastante poco. Y además de estas ecuaciones predictivas, en la epidermolisis bullosa se han empleado pues, fórmulas también predictivas de este gasto energético, teniendo como punto de partida pues, las fórmulas que se emplean en el paciente quemado, que también tiene mucha afectación cutánea, en este caso pues, teniendo en cuenta la alteración de la superficie cutánea por las heridas. Pero bueno, de manera práctica lo que nos tenemos que quedar es con que tenemos a un paciente que necesita una dieta hipercalórica, ¿vale? Que probablemente necesite bastante más energía de la que nosotros le podemos calcular, hasta un 150% de ese gasto energético basal que comentábamos, y una dieta hiperproteica, ¿vale? Muchas veces, para que os hagáis una idea, pues las cantidades, digamos, mínimas proteicas a partir del año pues viene siendo como de 1 gramo kilo día, y estos pacientes se ha visto en estudios que hasta con 4 gramos kilo de proteínas al día siguen teniendo balances nitrogenados que implican un poco el estatus de esa reserva proteica negativos. Entonces, una vez que tenemos valorado a nuestro paciente, que sabemos cuánto le tenemos que dar, pues tenemos que plantearnos el cómo dárselo, ¿no? Idealmente siempre tenemos que acudir pues, a un experto que nos sepa orientar un poco con respecto a la alimentación. Y empezaremos siempre pues, pues por lo básico, ¿no? Con las medidas generales, viendo un poco pues, qué es lo que come este paciente, a qué horarios, qué número de comidas. Intentaremos adaptarle esas comidas para que sean pues, agradables y para que pueda llegar a completarlas. Y esto, si realmente el paciente puede comer por boca, pues podemos optimizarlo de muchas maneras. No por el hecho de que sepamos que un paciente que necesita muchas calorías podemos darle cualquier caloría, sino que además de la cantidad es muy importante la calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde las opciones más básicas, como son pues, enriquecer una alimentación saludable pues, a base de empanados y rebozados caseros, empleando salsas, pues, espesándolas pues, con harina, maicena, en las cremas aprovechar
para usar pues bien leche, frutos secos molidos. Y en el caso de que esto no sea suficiente, pues es cuando nos tenemos que plantear un soporte nutricional. ¿En qué consiste un soporte nutricional? Pues son un conjunto de medidas destinadas a suministrar energía y nutrientes de forma alternativa o como complemento de una alimentación normal, ¿vale? Dentro del soporte nutricional hablaremos de un soporte enteral cuando utilicemos la vía digestiva o un soporte parenteral cuando utilicemos la vía intravenosa, que bueno, este no va a ser nuestro caso. Entonces nos vamos a centrar en el soporte nutricional enteral, que es, bueno, pues como hemos comentado, aquel soporte que se da por vía digestiva, que se puede dar o bien a través de la boca, si el paciente no tiene ningún impedimento, o bien a través de una sonda. ¿Vale? Tipo pues sonda nasogástrica o gastrostomía, que ya veréis que es lo que más vamos a emplear. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta nutrición enteral que podemos ofrecer? Pues recuperar o mantener el estado nutricional, ¿vale? Porque asegurando unos aportes suficientes energéticos, pues nos evitaremos una situación de desnutrición, conseguiremos un balance energético positivo y lo más importante también, pues que mantendremos un adecuado crecimiento y desarrollo. Es muy importante anticiparse a las posibles complicaciones, ¿vale? O sea, porque es muy difícil, una vez que hay una situación de malnutrición establecida, el poder recuperar esa situación. Entonces, nosotros como médicos, cuando nos planteamos este soporte nutricional, pues tenemos que valorar, como hemos comentado, por un lado, si podemos optimizar la ingesta por vía oral, pues bien, suplementando la dieta pues de manera casera, por así decirlo, o ayudándonos de fórmulas específicas, y en el caso de que la vía oral, la boca, no pueda utilizarse, pues idealmente, si el tracto digestivo funciona, pues es cuando nos plantearemos el soporte tipo gastrostomía. Digo gastrostomía porque las sondas nasogástricas, como es un soporte, es una patología crónica en la que probablemente vamos a necesitar un soporte nutricional a largo plazo, las sondas solo se emplean cuando pues, es una situación puntual, ¿no? Pues en 3-6 meses pensamos que se va a solventar y entonces nos planteamos poner una sonda. Y además, pues como veis en la foto, pues tienen una serie de, pues para las fijaciones y demás, una serie de apósitos que en nuestros niños pues no es mejor no utilizar. Entonces, siempre nos planteamos de entrada el botón gástrico, que a través de este botón gástrico podemos administrar una serie de fórmulas específicas, que también se pueden tomar por boca, pero muchas de estas fórmulas, o sea, muchas veces no será suficiente, a pesar de que el paciente las tenga que tomar por boca, ¿vale? Son los mal llamados batidos, que realmente son alimentaciones completas, ¿vale? Aunque luego pues, también hay módulos, ¿no? Que igual que los batidos llevan pues, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, luego hay otra serie de módulos que solo llevan pues, uno o dos nutrientes. Entonces, esto es bueno, simplemente para destacaros la importancia de que en este tipo de pacientes, que ya hemos visto que es muy importante el grado de desnutrición que pueden llegar a tener, pues que de entrada pensamos en un dispositivo tipo gastrostomía para el inicio de una nutrición enteral en el domicilio, ¿vale? Entonces, estos dispositivos, ¿cómo los podemos utilizar? Pues los podemos utilizar todo el día, los podemos utilizar de manera intermitente, pues unas horas sí y otras no, y luego la opción que más solemos emplear en este tipo de pacientes es la nutrición enteral cíclica, que se llama, que aprovechamos pues, el descanso nocturno del niño en este caso, para administrarle todo aquello que no puede completar durante el día, para que así él durante el día pues, esté, como por así decirlo, más despreocupado y pueda él comiendo por boca lo que quiera. Y en el caso de que esa ingesta durante el día no pueda ser suficiente, pues también se puede usar durante el día la gastrostomía. Pero bueno, habitualmente intentamos, porque es verdad que luego desarrollan, pues se vuelven cómodos, por así decirlo, y muchas veces vemos que a pesar de que no tienen problemas para comer, como ya les estamos nutriendo muchas veces por la noche con gran parte de las calorías que necesitan, pues se vuelven un poco vagos, ¿no? Entonces tampoco es, o sea, una cosa es la alimentación y otra cosa es la nutrición. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos tipos de dispositivos? Pues que evidentemente aumentamos el aporte energético que le estamos dando al paciente, que tenemos la posibilidad de adaptar la composición de esta alimentación a los requerimientos del paciente y que disponemos en el mercado, afortunadamente, de muchísimas fórmulas
que no son todas iguales, sino que cada una tiene una serie de particularidades que nos puede venir mejor o peor para los pacientes. Como desventajas, pues decir que, claro, requiere la colocación en quirófano de este dispositivo para alimentarnos directamente a través del estómago y que requiere un entrenamiento por parte de los cuidadores y cuando ya es un poquito más mayor por parte del paciente, ¿vale? Y que, bueno, que es una técnica que es verdad que habitualmente no nos suele dar complicaciones, pero bueno, no está exenta. Entonces, recientemente, el año pasado, se publicó un estudio en el que, bueno, evaluaba la efectividad de este tipo de dispositivo tipo gastrostomía en la mejora del estado nutricional en los pacientes con epidermolisis bullosa. Se analizaron varios estudios de diferentes países y es verdad que se concluía que la colocación de una gastrostomía que era segura y efectiva y que, bueno, que mejoraba mucho la calidad de vida del paciente, la curación de las heridas y el desarrollo nutricional del niño. Por eso, cuando nos planteamos como profesionales y vosotros como también familiares, cuando os debéis plantear una gastrostomía, pues bueno, cuando el comer del día a día del niño supone un conflicto tanto para el niño como para la familia, ¿no? Aquellos niños que se emplean, pues comer es una cosa que hacemos muy frecuentemente, 4 o 5 veces al día. Entonces, es verdad que hay familias que nos cuentan que cada comida se demora pues más de 1 hora, ¿no? Pues esto no se debe ver como una derrota, ¿no? Sino que la gastrostomía no es una enemiga, sino como una ayuda, porque el tiempo que estamos usando durante el día en alimentar al niño por vía oral sin tener dispositivo, pues es tiempo que si tuviéramos la gastrostomía y pudiéramos completar los aportes de otra manera, podríamos emplear para otras cosas, ¿no? Pues para el juego, para la rehabilitación de otras cosas, etcétera. Cuando en estos niños es muy frecuente el tema del estreñimiento. Entonces, también es muchas veces un problema, ya no solo de las calorías, sino de la ingesta de agua, ¿vale? De la hidratación. Entonces, la gastrostomía también nos permite asegurar las necesidades hídricas de cada paciente. Cuando tienen que tomar medicación y rechazan tomársela por vía oral o los suplementos que nosotros hemos pautado para completar esa alimentación. Cuando hay una situación ya pues, de desnutrición, que vemos que el niño ni engorda ni crece, y cuando hay problemas al tragar. Ya sabéis que en estos pacientes hay muchos que presentan estenosis, o sea, estrecheces a nivel del esófago por cicatrizaciones anómalas y demás, y entonces, pues claro, cuando tienen sintomatología al comer, pues en esos casos debemos plantearnos este tipo de dispositivos. Este estudio también me pareció interesante, puesto que daba el punto de vista de los pacientes que habían sido portadores de este tipo de dispositivos desde la edad pediátrica, su visión ya como adultos, ¿no? Y es verdad que decían que, bueno, pues contaban lógicamente cosas buenas y malas de este tipo de dispositivos, pero que, bueno, generalmente estaban contentos. Y bueno, sí que es verdad como que demandaban pues, más información de este tipo de dispositivos desde edades tempranas y pues ya cuando son un poquito mayores, ¿no? Pues la edad esta de los menores maduros que se llaman, participar también un poquito en el proceso de decisión de su colocación o no. Entonces, una vez que nosotros planificamos, digamos, una terapia nutricional, es muy importante monitorizar a ese niño para ver si realmente lo que le estamos pautando está siendo efectivo. Entonces, deberemos hacer pues, valoraciones periódicas pues, de cómo va ese niño creciendo y engordando, de cómo se va desarrollando desde el punto de vista puberal. Es importante, como hemos comentado antes, hacer analíticas, por lo menos una anual de manera completa, para ver un poco pues, la salud de ese hueso, para prevenir el desarrollo de osteopenia u osteoporosis en la edad adulta. Y también hay posibilidad de anticiparse a las complicaciones que pueden aparecer en esta enfermedad, que pueden llegar a ser graves, como por ejemplo es el caso de la miocardiopatía dilatada, que se ha asociado muchas veces con deficiencias de muchos nutrientes, como pueden ser pues, la tiamina, la carnitina, el selenio, la situación de anemia crónica que presentan, etcétera. Entonces, por eso muchas veces, además de los famosos batidos, nos planteamos suplementaciones con otras cosas, ¿no? Pues, como hemos visto anteriormente que necesitan una dieta hiperproteica, pues a veces suplementamos además con la alimentación y con batidos con módulos de proteínas o aminoácidos, que son las partes de las proteínas. Casi todos nuestros pacientes van a tener que llevar un suplemento de hierro porque hay muchas pérdidas a nivel cutánea por los pequeños sangrados que tienen. Y además este hierro muchas veces, a pesar de la suplementación oral,
pues se ha visto que no es efectiva en muchos casos y varía mucho la respuesta de un niño a otro, ¿vale? Además de que, bueno, muchas veces no se tolera bien, por eso a veces tenemos que plantearnos infusiones intravenosas pues, programadas. Además, también se ha visto, aunque no hay mucha evidencia, de que los suplementos con arginina o glutamina podrían favorecer el proceso de cicatrización y, en el caso de la glutamina, por ejemplo, evitar infecciones a nivel intestinal. La carnitina es una sustancia que, como hemos dicho antes, cuando está bajita, pues puede predisponernos a desarrollar miocardiopatía dilatada, y es una sustancia que se consume mucho en esta enfermedad. Entonces, que es muy importante monitorizar estos niveles, porque de todo esto podemos suplementar, afortunadamente. Y luego también pues, los micronutrientes como el selenio y el zinc, que en situaciones de desnutrición crónica, como presentan nuestros pacientes, pues siempre están bajitos. Entonces, bueno, simplemente para concluir, destacaros que la malnutrición es muy importante en este tipo de enfermedades, que no todo son las calorías, que las proteínas, las vitaminas y los minerales son esenciales para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo, para facilitar la curación de estas heridas y luchar contra las posibles infecciones, que aunque veamos al niño bien, es muy importante abordar este estado nutricional ya desde edades muy tempranas, porque todo lo que sea anticiparnos a lo que pueda venir pues va a jugar a nuestro favor, que es muy importante un seguimiento evolutivo para ver cómo va yendo este paciente, y que, bueno, que es verdad que las formas más graves son las que más grado de desnutrición presentan y son las que más se benefician de este tipo de nutrición enteral por gastrostomía. Y nada, que simplemente que se ha visto, como hemos comprobado en diferentes estudios, que mejora la calidad de vida, que, como decía Rocío antes, es un parámetro que muchas veces, como todo se mide en números, ¿no? Pues esto no se tiene muy en cuenta, pero es muy importante de cara al día a día de los niños y sus familias. Y que, bueno, nosotros afortunadamente, pues como estamos mucho en contacto también con los dermatólogos, pues sí que abordamos al paciente de una manera multidisciplinar, ¿no? Que es muy importante que no se vea como un hecho aislado, sino que realmente repercute en muchos otros ámbitos y complicaciones del paciente. Entonces, lo ideal es que, pues, además del equipo multidisciplinar, pues, que sean valorados por personal con experiencia. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo has explicado también? Bueno, Ana, muchísimas gracias. Lo has explicado todo muy clarito. Supongo que esto, sobre todo a los padres de niños pequeñitos, pues les ayuda mucho, porque desde luego, como ha dicho la doctora, la nutrición a edad temprana es fundamental para luego el desarrollo futuro de la persona. Así es que, bueno, gracias a Dios ahora mismo tenemos muchas ayudas con todos los suplementos que podemos darles a nuestros niños, con los batidos, aunque parece ser que no hay que llamarles batidos, pero bueno, con los batidos y con todas esas cosas, la verdad es que ha mejorado mucho el panorama. Así es que os invito a que sigáis los consejos.